Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como siempre les voy a sugerir si pueden aumentar la velocidad de reproducción del video porque yo hablo muy pausado. Bien, en el día de ayer hablé un poco sobre lo que son los chasis y bastidores de motos, pero acá hay un tema muy interesante que es sobre la industria automotriz. Así que vamos a hablar de lo que son chasis y bastidores de vehículos en general. O sea, me aparto un poquito de las motos y me voy a lo que son vehículos automotores en general. Antes de pasar a los tipos de chasis existentes, es muy bueno ver un tema de una forma muy resumida y muy rápida, de las cargas y de los esfuerzos a los que están sometidos los chasis de los vehículos. Es decir, un chasis de un vehículo, por ejemplo, tomemos el de acá arriba a la derecha de esta camioneta, vemos el chasis, vemos la parte de atrás donde se ve claramente los largueros y los travesaños del chasis. Los largueros y los travesaños del chasis, cuando están soldados en su conjunto, conforman una estructura que tienen que aguantar distintas solicitudes de carga. Esas solicitudes de carga son las que vamos a ver ahora. Entonces, de acá, como yo siempre digo, todo es ingeniería, nada es al azar y todo está perfectamente calculado. Entonces, es una estructura portante que tiene que aguantar una serie de cargas. Entonces, como primera medida, vamos a analizar lo que son las cargas y los esfuerzos en lo que es mecánica clásica. Mecánica clásica, mecánica general o metalurgia. Tengan en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de mecánica clásica no nos referimos a motores. Mecánica va mucho más allá de lo que son motores. Mecánica es toda una ciencia que abarca muchísimas cosas que están no solamente los motores solamente una pequeña parte de lo que es la mecánica. La mecánica son muchísimos otros temas en general. Entonces, todo lo que es estructuras metálicas, todo lo que es esfuerzos, todas aquellas estructuras estáticas o dinámicas en donde intervienen esfuerzos, de todo eso se encarga la mecánica clásica. Entonces veamos, vengámonos hacia la izquierda. Si nos venimos hacia la izquierda, veamos el primer tipo de esfuerzo o carga que existe. En realidad yo los ordené así, pero son básicamente pueden estar en cualquier orden y además no son los únicos. Yo estoy mencionando los cinco más importantes porque son los cinco más típicos. Hagamos de cuenta que tenemos una barra metálica rígida recta. Una barra metálica rígida recta. Imagínense un pedazo de caño estructural, un pedazo de caño cualquiera, que ustedes compran, que es recto y derecho. Si yo le aplico una carga, o sea, si yo le pongo un apoyo en cada uno de los extremos, quedémonos con la primera imagen donde dice flexión. Si yo le coloco un apoyo en cada uno de los extremos y en el centro yo le aplico una carga de mucha fuerza, va a llegar un momento en que si yo sigo aumentando la fuerza, esa barra, ese perfil se me va a empezar a flexionar. Entonces va a empezar a tomar esta forma curva hacia abajo debido a la carga que le estoy aplicando. Entonces, este esfuerzo se llama esfuerzo de flexión. Es decir, tengo una barra que se me está flexionando, una barra metálica que se me está flexionando debido a que le estoy aplicando una fuerza mayor a lo que esa barra puede soportar. Entonces, el concepto es simple. Sigamos al siguiente esfuerzo que tenemos que se denomina tracción. Tenemos la misma barra recta. Si a la misma barra recta yo la agarro con una prensa de un lado y la tiro hacia la izquierda con esa prensa, y la agarro con otra prensa del otro lado y la tiro hacia el otro lado con esa prensa, va a llegar un momento en que las fuerzas van a ser tan grandes, si yo sigo aumentando las fuerzas de esa prensa, van a ser tan grandes que esta barra se me va a traccionar. Es decir, en un principio se va a empezar a estirar, se va a empezar a estirar. ¿Por qué? Porque la fuerza que le apliqué es mayor a lo que la barra puede soportar para evitar el estiramiento. Entonces, cuando ya se vence esa resistencia de la barra a soportar el estiramiento, llega un momento en que se empieza a estirar.
Y si yo le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando, bueno, va a llegar un momento en que en el sector medio se me va a afinar, se me va a debilitar muchísimo hasta que puede llegar un momento en que se me puede cortar en el medio. Entonces, bueno, eso es un esfuerzo de tracción. Vamos al tercer esfuerzo. El tercer esfuerzo es de compresión. Yo tengo la misma barra. La agarro con una prensa de un lado, la agarro con una prensa del otro, pero ahora en vez de tirar hacia los costados, tiro hacia adentro con las dos prensas. Las estoy prensando, las estoy comprimiendo. Entonces, cuando yo comprimo, si la fuerza de compresión que yo estoy aplicando de los dos lados es superior a lo que puede aguantar la barra se me empieza a comprimir, el metal se me empieza a comprimir. Cuando el metal se me empieza a comprimir, se me empieza a hacer más gordito en el medio. Se me empieza a hacer más gordito en el medio porque se me está comprimiendo. Entonces hay un límite de tolerancia a la compresión para ese metal. O sea, yo si le sigo dando, en algún momento voy a romper la barra de metal. Pero básicamente lo que quiero que se entienda es que las barras pueden estar sometidas también a compresión. Una barra también puede estar sometida a corte. Si yo tengo esa barra totalmente recta, que la tengo en un momento, y le aplico los esfuerzos como se están viendo acá, bien rectos, uno desde arriba y otro desde abajo, y aplicados más o menos en la zona media o en que estén aplicados en un punto cercano los dos esfuerzos, va a llegar un momento en que si las fuerzas son demasiado grandes, la barra de metal no va a tolerar, no, o sea, no va a resistir y se me va a cortar. Existe lo que se llama corte o cizallamiento, se va a cortar en ese sector medio. Entonces, bueno, este es el famoso esfuerzo de corte de una barra metálica. Vamos al último, el esfuerzo de torsión. Imagínense la torsión como un revirado, un revirado. Imagínense que yo tengo un caño metálico. Imagínense que es macizo, ese caño metálico es todo lleno de metal adentro, totalmente macizo de acero. Lo tengo empotrado contra la pared en este sector de izquierdo. Entonces está totalmente empotrado contra la pared y no se puede mover, no se puede mover. Pero si yo vengo y le aplico una fuerza en un costado, en un vértice de la parte delantera, le aplico una fuerza o lo agarro, imagínense que lo agarro con una prensa o lo agarro con una llave inglesa, una llave francesa, una llave Stilson, lo agarro con una llave Stilson acá en la punta y yo empiezo a girar la llave Stilson, la empiezo a girar así. Entonces lo que estoy haciendo, le estoy aplicando un esfuerzo de torsión, le estoy aplicando una fuerza que tiene un sentido giratorio. Esa es la explicación, la fuerza tiene un sentido giratorio. Y al aplicarle una fuerza que tiene un sentido giratorio, como está empotrada la barra contra la pared en el otro extremo, se me va a empezar a revirar, se me va a empezar a torsionar. Entonces, este punto que yo tenía acá, cuando yo lo gire con la llave Stilson, este punto acá lo voy a terminar teniendo abajo y acá lo voy a tener revirado al metal. Entonces, eso es lo que es el esfuerzo de torsión. Entonces, básicamente, una barra puede estar sometida a flexión, a tracción, a compresión, a corte o a torsión. Bien, los chasis de los vehículos están sometidos a estos cinco esfuerzos. Entonces, se tienen que calcular a nivel de ingeniería para soportar todo este tipo de cargas. Para soportar todo este tipo de cargas. Bien, ¿cuándo tiene que soportar todo ese tipo de carga? En base al peso que tiene que aguantar, el peso en sí mismo que tiene el mismo vehículo, más el peso de los pasajeros que va a tener el vehículo, más el peso de la carga que va a tener ese vehículo y más los esfuerzos de cualquier tipo de evento que pueda llegar a suceder. Imagínense un choque, un accidente, lo que sea, un desbarrancamiento del vehículo o lo que sea en donde puede intervenir cualquier tipo de estos esfuerzos. Entonces el vehículo tiene que estar lo mejor calculado posible en su chasis para aguantar estos esfuerzos. Entonces, como vemos, la importancia del chasis es fundamental, es la columna vertebral del vehículo. Bien, vamos ahora a los tipos de chasis.
Los dos que tenemos arriba, bueno, arriba, el primero que tenemos arriba es el chasis de un camión. Como vemos, el chasis de un camión está compuesto por dos largueros muy largos, muy fuertes, muy rígidos, con algunos travesaños metálicos. En este caso, para este camión ya se le ha montado arriba lo que es la semicabina, o sea, ya tiene montado lo que es el motor y ya tiene montado todo lo que es el sistema de dirección, todo lo que es el sistema de dirección. Pero básicamente, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque les quería mostrar el chasis y les quería mostrar que los camiones tienen este tipo de chasis en un solo plano. Se denomina chasis en un solo plano. Es un chasis muy rígido y sobre este chasis se montan el resto de los elementos del camión. Es decir, se monta el resto de la cabina, se monta la caja de carga, etcétera, etcétera. Nos vamos a la imagen de la derecha de arriba. Tenemos una camioneta, camioneta tipo combi. Todas las camionetas en la actualidad siguen manteniendo la estructura de lo que es un chasis. Entonces, tenemos un chasis con largueros, como estamos viendo, son perfiles normalmente doblados, plegados, de chapa muy gruesa, chapa muy gruesa. El diseñador, el fabricante, los ha diseñado con determinado espesor de chapa y con determinada forma de plegado para que aguante todas las cargas que tiene que aguantar este chasis. Entonces, este plano, imagine, si nosotros lo viéramos de arriba, vemos solamente un plano, vemos dos largueros y vemos algunos travesaños. Entonces, por eso decimos que es son chasis de dos dimensiones, porque es solamente un plano. Sobre ese plano, sobre esos largueros, nosotros montamos la cabina, como se ve acá, que ya está montada la cabina, que atrás se monta la caja de carga. Entonces, el chasis es el esqueleto que nos soporta todo lo que se le carga por arriba, para este tipo de chasis. Vengámonos ahora al medio y al medio. Tenemos el chasis de un auto antiguo, de un auto antes del año 1960. ¿Por qué yo marco en 1960? Porque 1960 es el año bisagra, en donde todo se convirtió. Bien, ¿qué pasó antes de 1960? Todos los autos, automóviles, ya no hablo de camionetas ni de camiones, hablo de autos. Los autos también tenían un chasis. El chasis en este caso vemos estos largueros en color rojo y tiene algunos travesaños en color rojo que casi no se ven, pero los tiene. Entonces, sobre ese chasis se monta todo el resto del auto. Se monta todo lo que es la suspensión delantera con sus ruedas, se monta todo el tren trasero con el diferencial y las ruedas traseras, se le cae por arriba con el motor. Acá lo primero que tengo es el chasis y yo vengo por arriba y le caigo con el motor y lo apoyo en el chasis y lo atornillo al chasis, le caigo con el radiador. Y acá, ¿qué pasa? Si ustedes alguna vez han visto un video de lo que es cómo se ensamblaba un Forte, un Forá, se ve claramente cómo le caen con toda la carrocería ya totalmente armada, le caen de arriba y calza perfecto. Entonces queda todo perfectamente montado sobre este chasis. Entonces, esta estructura, esta forma de construir autos fue hasta el año 1960. Si ustedes agarran un Volkswagen Escarabajo, van a ver que también era así. Era así, se armaba así, se le caía con el motor. En realidad, bueno, el motor era un caso especial, porque el motor lo tiene atrás, el Volkswagen Escarabajo, pero se le caía ya con toda la carrocería armada sobre el chasis y ya quedaba todo perfectamente armado. Los Jeep, los Jeep también tienen esta estructura. Primero tengo un chasis, después le caigo con el motor y después le caigo con la carrocería del Jeep. Es así como funciona. ¿Qué tenemos a la derecha y abajo? A la derecha y abajo ya pasamos a tener otro tipo de chasis totalmente distinto a todo lo conocido. Es el denominado chasis tipo tubular. Los chasis tipo tubulares se usan para los areneros y se usan para los autos deportivos, para los autos de competición, de carrera. En muchas categorías de autos de competición y de carrera no se usan los chasis y las carrocerías originales de los autos originales, sino que lo que se usa, se arma un esqueleto de este tipo, una jaula, se le llama jaula, se arma una jaula toda metálica. ¿Por qué? Porque te confiere una rigidez muy grande, muy, muy grande,
Además, es muy útil para evitar accidentes, porque si esto vuelca, es sumamente rígido y queda muy protegido el conductor. Y además, con esto, tenemos la ventaja de la ligereza de peso, es extremadamente liviano. Entonces, para un auto, supongamos de turismo carretera acá en Argentina, se construyen así. Se construye una jaula y arriba se le cae con los que se le denominan las pieles del vehículo. Por ejemplo, le caigo con la piel de un Camaro o con la piel de un Mustang. En realidad son los chapones de afuera, nada más. Le estoy poniendo el chapón de techo sobre la jaula, le estoy poniendo el chapón de baúl sobre la jaula, los chapones laterales sobre la jaula. Es como una jaula revestida con algunos chapones, o en algunos casos no son chapones, sino que son plástico fibra de vidrio. Entonces estamos hablando que son vehículos de competición sumamente livianos. Entonces, en este caso, el chasis, el chasis no solamente es la parte inferior, sino que es algo completo y armado con una estructura de jaula o de caños. Bien, ¿qué pasó a partir del año 1960 en adelante, que fue el año que yo marqué como bisagra? Surgen lo que se denominan en Estados Unidos los autos compactos. Los autos compactos es lo siguiente. Vamos a aclarar el concepto de auto compacto. En Estados Unidos hasta el año 1860 los autos eran enormes, eran gigantes. Imagínense un Chevrolet Impala. Eran autos de más de 5 metros, más de 5 metros 10. Eran autos tremendamente largos, tremendamente anchos y en algunos casos tremendamente altos también. Entonces el consumidor estadounidense hasta el año 1960 estaba acostumbrado al auto gigante, al auto grande. Pero ¿qué pasó? Empezaron a ser invadidos desde Europa con autos más chicos, como por ejemplo justamente el Volkswagen Escarabajo y otro tipo de autos, que eran realmente más chicos, con motores más chicos, menor consumo de combustible. Entonces empezaron a competir contra los autos gigantes de Estados Unidos, que eran enormes, ocupaban mucho espacio, consumían muchísimo combustible, eran todos motores V8. Entonces, bueno, a raíz de esto, las grandes marcas, Ford, Chevrolet, Chrysler, dijeron, bueno, acá si no nos ponemos las pilas, los autos que vienen de afuera nos van a hacer desaparecer. Entonces crearon el concepto del auto compacto. ¿Qué es el concepto del auto compacto? Es un auto más chico de los que ellos ya tenían en Estados Unidos. Es un auto más chico, con menos espacio para lo que es motor, menos espacio para lo que es baúl y con un espacio suficiente en el habitáculo para llevar a 6 personas. A 6 personas que podían ser adultos o que podían ser niños. Pero ya era un auto de dimensiones más reducidas, con motores más chicos, ya empezaron a utilizar, en vez de motores V8, empezaron a utilizar motores de 6 cilindros en línea, que eran un poquito más económicos en el consumo y también más económicos en cuanto a los costos de fabricación. Entonces, ese es el concepto primario de auto compacto norteamericano. Pero no solo eso, el segundo concepto de auto compacto norteamericano es que al surgir ese tipo de autos ya no estaban armados de este tipo como nosotros, como yo les acabo de explicar ahora. Ya no era más un chasis con larguero y travesaño sobre el que le caíamos arriba con una carrocería. Ya no era más así, ese concepto ya no era más. Ahora el concepto del auto compacto era que toda la estructura del auto era el chasis del auto. Como vemos en esta imagen de este que tenemos acá abajo, si bien esta es una imagen de un auto más moderno, pero desde 1960 hasta ahora los autos se denominan compactos porque tienen esta estructura. Entonces, el chasis no solamente es la parte de abajo del auto. Ahora el chasis son todo el esqueleto que ustedes están viendo de este auto blanco que están viendo acá. Entonces, ya no está conformado por tremendos perfiles y vigas gigantes estructurales como la que podemos ver, por ejemplo, en esta camioneta negra de acá arriba o en este camión, sino que ahora el fabricante lo que hace es producir perfiles metálicos de menor sección, de menores dimensiones, de chapa más fina, pero ¿qué pasa? Al armar un entramado de 3 dimensiones, como vemos acá, en donde tenemos un panel de piso, tenemos un panel de techo y tenemos perfiles laterales y tenemos paneles de motor,
todo eso cuando se sueldan todos esos paneles, eh, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Si yo agarro todos estos paneles por separado, serían muy livianos y muy fáciles de doblar y no aguantarían los esfuerzos. Pero cuando yo agarro todo este panel de techo, panel de piso, paneles de lateral de motor, paneles laterales que son perfil A, perfil B y perfil C, que ya le voy a explicar lo que son, y todo eso se suelda, queda una estructura, la unión hace la fuerza, queda una estructura perfectamente unida que le da una rigidez tremenda, le da una rigidez mayor a lo que era este auto que teníamos antes, que solamente era el chasis. ¿Por qué le da una rigidez mayor? Porque ahora tenés una rigidez en tres dimensiones. Tenés una rigidez en tres dimensiones. Este, si yo vengamos al auto que tenemos al medio arriba con este chasis rojo. Este era un modelo, como ya les había dicho, de un solo plano, de dos dimensiones, solamente el plano del chasis. Si yo venía y le caía con una carga de flexión, como las que yo les mencioné, el chasis lo aguantaba perfectamente. Si yo le caía con una carga así vertical, lo aguantaba perfectamente. Pero ¿qué pasa si este auto tenía un accidente y recibía un golpe arriba? Recibía un golpe arriba, más arriba de la línea de lo que es el chasis, un poquito más arriba. El chasis, por ser de un solo plano, de una sola dimensión, tendía a revirarse, o sea que tenía un efecto de torsión. Entonces el chasis quedaba revirado, más allá que sea un chasis con unos perfiles tremendamente grandotes, lo que se usaban, que parecían vías de tren, pero cuando vos le pegabas con determinado ángulo de golpe a ese chasis, se me torsionaba y se me reviraba. Entonces, este tipo de chasis tienen el problema que pueden sufrir la torsión o el reviro. El del camión no le voy a decir que sufre eso porque son tan grandes, es tan gigante esto, que es muy difícil que sufra, a no ser que se golpee demasiado fuerte, un golpe de costado demasiado fuerte que me lo tienda a revirar. En este caso de la camioneta sí es más posible. Si yo le pego de un costado con algo muy fuerte, toda esta parte de atrás se me va a tender a revirar de este modo. Entonces el chasis va a sufrir un efecto de torsión. Entonces esa es la idea que yo quiero que les quede. Pero en esta estructura que tenemos más abajo del compacto como es este vehículo blanco que tenemos acá abajo, ahora tenemos una estructura en tres dimensiones, tenemos rigidez en tres dimensiones. Entonces, si yo le pego de costado, si yo le pego de costado, lo primero que va a tender a hacer el vehículo es a girarse. Se va a girar y se va a volcar, pero no se me va a revirar esta estructura. Es una estructura también tremendamente rígida y tremendamente fuerte, entonces no voy a tener una torsión. Cuando yo le caiga con una carga por arriba, si yo le caigo al techo con una carga por arriba, está todo tan calculado que todo este parante que tiene acá va a transferir las cargas hacia abajo. Las cargas se van a repartir, todos los esfuerzos se van a repartir en toda la estructura del vehículo y me va a aguantar la flexión. Me va a aguantar la flexión, me va a aguantar el torque. Cuando yo le venga, supongamos que este vehículo tenga un choque frontal contra una pared, contra un árbol o contra lo que sea. Todo esto está calculado para que el habitáculo quede indemne, que no tenga ningún tipo de deformación todo lo que es el habitáculo, pero sí está calculado para que toda esta parte de adelante, la que sostiene al motor, se venga hacia abajo. Entonces, si yo choco contra un árbol acá, toda esta parte de adelante está calculada para que todo ese esfuerzo sea transmitido de una forma tal que toda esa parte se venga hacia abajo y no se meta en la cabina del conductor. Fíjense el nivel de lo que es la tecnología. Lo mismo en la parte de atrás. Está calculada para que si le pegas un pencazo desde atrás, de algún modo, esto se arrugue como un acordeón, como un bandoneón, se me va a arrugar todo esto, pero la estructura del auto va a quedar lo más indemne posible dentro de lo fuerte que hayan sido los golpes. Obviamente hay golpes que si son demasiado grandes, bueno, ya no hay estructura que aguante. Pero básicamente a lo que yo voy es que el auto compacto, el concepto de auto compacto, el chasis compacto, que es
lo que quiero que les quede es que el chasis ahora es todo el vehículo. Todo este esqueleto que ustedes tienen a la vista es el chasis y se denomina compacto. ¿Cuáles son los elementos de un chasis compacto? Bueno, tenemos el panel de techo, que es muy importante. Yo no puedo venir y cortarle el techo en auto para que me quede más bonito. Si yo vengo y le corto el techo en auto, pierde un montón de rigidez en todo el auto. No le puedo cortar el techo, es parte de la rigidez estructural del auto. Tengo un panel de piso que es un poco más rígido que el resto de los paneles. Tiene algunos elementos de tipo metal plegado que lo atraviesan, o sea, tiene largueros y tiene travesaños que lo atraviesan abajo para darle una cierta rigidez a todo el panel de piso. Después tenemos el panel de motor, que son dos paneles muy rígidos hacia los dos costados. Entonces, en el panel de motor es donde se monta el motor del auto y donde después vamos a colocar los guardabarros del auto para que el auto se vea más bonito. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el perfil A. El perfil A es este parante que va desde el techo hacia el parante del motor. Ese se llama perfil A. El perfil B es el del medio, esta columnita, este perfil plegado que va de techo a piso. Ese se llama perfil B. Perfil C es el trasero, es el que va del techo hacia el baúl del auto. Ese se llama perfil C. Son perfiles tremendamente rígidos que aguantan cualquier cosa. Son muy, muy, muy rígidos, muy, muy rígidos. Aguantan la flexión, aguantan el corte. Si el auto se llegara a volcar, está hecho para que eso aguante y que no se vaya a deformar y que el techo no se vaya a meter para adentro. Entonces todo eso aguanta el chasis compacto. Luego, ¿cómo sigue esto? Cuando esto se coloca en la cadena de montaje, que las máquinas robotizadas ya soldaron todos estos paneles que ya les mencioné, son soldados por máquinas robotizadas y lo que se usa es soldadura de punto. Una, perdón, una vez que eso ya queda perfectamente soldado, ya pasa a la siguiente etapa del armado, que es la colocación de todos los elementos de la carrocería. Entonces viene el personal que te va a montar, primero le van a colocar el motor, después le van a colocar la suspensión, las ruedas, tanto delantera como trasera, todo el sistema de suspensión, todo el sistema mecánico. Este, conviene en esa instancia ya ir montando algunos elementos interiores. ¿Por qué? Porque todavía las puertas no las tenés colocadas, entonces hay elementos interiores que los podés ir colocando ahora. Como por ejemplo el tablero del vehículo, quizá los asientos del vehículo, otros elementos. Y prácticamente al final lo que se hace es colocar los guardabarros, tanto delantero como trasero, para ya terminar de darle la línea al vehículo. Se colocan los vidrios, se coloca el capón del auto y se colocan las puertas. Entonces es así como se termina de armar el auto. Bueno, de esto hay muchísimo más para hablar porque es un tema tremendamente interesante, tremendamente importante. Y era muy importante que a todos aquellos amantes de los autos y a todos aquellos que se están iniciando en todo esto y están aprendiendo sobre lo que es la industria automotriz en general. Esto es una parte muy importante de lo que es la industria automotriz, que es todo lo relativo al chasis o bastidor. Así es que bueno, esto sería todo por ahora y cualquier duda la vemos por la línea de comentarios.